Las reformas acometidas por el Gobierno han dilapidado en tan solo 2 años derechos sociales que había llevado décadas conseguir. Así es lo que se conoce como el efecto Camilo VI. En construirse una carrera respetable tardó décadas y para echarla abajo solo necesitó 2 palabras: mola mazo. Empezamos repasando los derechos que hemos perdido en materia laboral. Con la reforma aprobada en el año 2012 se facilita el despido procedente, indemnizado con tan solo 20 días por año trabajado. La empresa puede bajar los salarios de los trabajadores cuando declare menores ingresos y se impone el arbitraje a los convenios colectivos no renovados. Bien, a la vista de estas condiciones, lo que me sorprende es que desde el Gobierno se diga que los jóvenes españoles emigren por espíritu aventurero. Lo que es una auténtica aventura es sobrevivir aquí. ¿Quién lo iba a decir? Ha pasado ya más de 1 año desde que se aprobase el recorte de las prestaciones por desempleo y la diputada del PP, Andrea Fabra, dijera esto. ¿Qué queréis? Es una familia a la que le gustan los conceptos locos. Parados sin prestaciones y aeropuertos sin aviones. Bueno, y recordemos que Andrea Fabra sigue siendo diputada. Bien, analizamos ahora los derechos educativos que hemos perdido y que difícilmente volveremos a recuperar. El curso pasado, 25.000 alumnos menos se beneficiaron de becas. Y en este curso hay 20.000 profesores menos. También han disminuido las ayudas a comedores y libros. Bueno, este recorte de educación va a suponer que muchos alumnos tengan que aspirar a muy pocas becas. Pero yo estoy a favor. Van a aprender qué es el espíritu competitivo. Es necesario para la única salida laboral con futuro en España, aspirante a conquistar un tronista en mujeres y hombres y viceversa. En cuanto a derechos dilapidados, también hay que recordar que en un panorama de enorme conflictividad laboral que va a tener reflejo en el ámbito judicial, el Gobierno ha decidido subir las tasas. Con esta reforma, los únicos jueces a los que se va a poder recurrir sin pagar nada serán los de MasterChef. Los recortes acometidos por el Gobierno han incidido gravemente en las personas más vulnerables, los inmigrantes sin papeles, pensionistas y enfermos. Desde el 2012, los jubilados tienen que asumir el copago de sus fármacos, algo que también sucede en los hospitales. Este copago ha afectado a los fármacos destinados a procesos crónicos o graves, como el cáncer, el VIH o la hepatitis C, que antes estaban exentos de pago. Además, desde el año pasado, los inmigrantes sin papeles en España no tienen tarjeta sanitaria. Qué contradictorio es este Gobierno. Por un lado les quitamos la tarjeta sanitaria y por otro les ponemos cuchillas en la valla de Melilla con lo que corta eso. Pero si hay algo que ha puesto en peligro el estado de bienestar ha sido la pérdida de gran parte de las ayudas a la dependencia. Exactamente, el Estado ha dejado de abonar a las comunidades autónomas 283 millones de euros. En diciembre, el Gobierno del Partido Popular se enfrentó a una multitudinaria e histórica manifestación en la que discapacitados de toda España protestaron contra los recortes y los impagos de las ayudas a la dependencia. Pero detrás de todas estas noticias hay historias dramáticas. Vamos a poner cara a una de ellas. Venga, hola Carmelo, ¿no te cortas? Carmelo tiene 12 años y padece el síndrome de Lesnayan, una enfermedad rara que solo sufren 18 personas en nuestro país. Además de otros cuidados, necesita estar amarrado a esta silla de ruedas. El síndrome le hace autolesionarse y de momento no tiene cura. Él, como lo veis, es dependiente total, es decir, no puede ni por sí solo ni beber, ni comer. Toñi dejó su trabajo para poder ocuparse de él. La Generalitat pagaba su seguridad social como cuidadora no profesional, cotización que ahora ha perdido con la reforma de la ley de dependencia. Lo único que te dejan elegir es que tú seas el cuidador de tu hijo porque no tienen bolsa de trabajo. Te lo hacen eso y te recortan las prestaciones, te recortan el pago de la seguridad social. Y eso entre otras muchas cosas. Para hablar de lo que está suponiendo la pérdida de gran parte de las ayudas a la dependencia, tenemos a nuestro compañero Gonzo, que ha estado con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gran Wyoming. Buenas noches, Gonzo, cuéntanos. Bien, como decías, he estado con José Manuel Ramírez, que también es presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, el organismo que se encarga de publicar cada semestre un dictamen sobre cuál es la situación de la dependencia en nuestro país. Antes de ver la entrevista, me gustaría trasladarles una reflexión que hacía mientras preparábamos la entrevista a José Manuel, y es que más allá de enfermedades graves o de problemas de salud sobrevenidos, por norma general, todos, cada uno de nosotros, acaba tarde o temprano conviviendo o siendo responsable de una persona dependiente. Ahora sí, vamos a ver la entrevista.
Estoy con José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia. José Manuel, gracias por atendernos. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿qué significó en el año 2006 la aprobación de la Ley de Dependencia? Bueno, la Ley de Dependencia supuso el mayor avance en protección social en el ámbito de los servicios sociales que ha habido en los últimos 3 lustros. Es comparable a como supuso la generalización y la universalización de la sanidad pública o de las pensiones no contributivas. Generó un derecho subjetivo de ciudadanía para más de 1,5 millones de personas que han sido valoradas como dependientes y ha llegado a atender 800.000 personas como beneficiarios del sistema de atención a la dependencia. ¿Y actualmente cuántas personas hay en España, si tenéis el dato, que se podrían acoger a esta Ley de Dependencia? En este momento serían más de 1 millón de personas las que se podrían acoger a esta Ley de Dependencia. Lo que pasa que en este momento hay un limbo de la dependencia, una lista de espera aproximadamente en torno a 200.000 personas. Y ojo, y hay 112.000 personas en situación de dependencia que están pendientes de ser valoradas. Todavía no sabemos si se les va a reconocer el derecho o no se les va a reconocer el derecho. ¿Y cómo ha evolucionado esta ley en los 2 últimos años? El gobierno de Rajoy, cuando entró en diciembre del 2011, en los primeros días, 9 días después, hizo un recorte a través de un Real Decreto quitando derechos. Aplazó la atención a los denominados dependientes moderados a enero del 2015. Es decir, lo sacó de la lista de espera. El segundo recorte fue a través de los presupuestos. Suprimió el nivel acordado de financiación. Eso supuso quitar 285 millones de euros que dejó de ingresar en el sistema de atención a la dependencia para atender a las personas en situación de dependencia. Y luego hizo otro gran Real Decreto que prácticamente hizo una derogación encubierta de la ley en julio del 2012. Hizo que 400.000 cuidadoras familiares dejaran de percibir un 15% de su prestación económica. Ha suprimido los niveles. Eso significa que para alcanzar un grado ahora 3 hace falta estar mucho peor que se estaba cuando existían los niveles. Pero hubo un elemento muy dramático que fue precisamente que amplió el plazo de atención a 2 años y medio. Mire, el 54% de las personas dependientes son personas mayores de 80 años. Su esperanza de vida son 4 o 5 años. Si tú le pones un plazo de atención de 2 años y medio, significa que decenas de miles de personas dependientes que tenían derecho a ser atendidas probablemente fallezcan, decenas de miles, sin recibir la atención a la que tienen derecho. Vamos a convertir estos datos que me ofreces, si te parece, en un caso práctico. ¿Cuáles serían las diferencias entre una persona que en el año 2011 es reconocida como beneficiaria de esta ley, si esa misma persona pasase por ese mismo proceso tal día como hoy? La diferencia es clara, es que la persona tal día como hoy no tiene muchas posibilidades, prácticamente ninguna, de ser atendida en el sistema de atención a la dependencia, porque incluso se destruye el número de beneficiarios. Mensualmente, en este año, se han destruido 1.182 casos. Probablemente muera sin la atención a la que se le ha reconocido el derecho. José Manuel, las ayudas a los cuidadores familiares se han reducido desde el Gobierno en un 15%. ¿Cómo afecta esto a las familias de personas dependientes? Verdaderamente ha sido dramático. Las cuidadoras familiares, el 94% son mujeres, han sido demonizadas por el Gobierno. Se ha hablado de un fraude generalizado de las cuidadoras familiares. Después de demonizarlas, se les ha recortado un 15%. Esto significa que se les ha recortado 50 euros mensuales, de una prestación económica de 370 euros. Pero además a 170.000 de esas 400.000 ya no cotizan a la Seguridad Social. Esto ha sido una gran involución para la mujer. Sin duda alguna, o son las madres de los niños que están malitos, que tienen un problema grave de discapacidad, o son los hijos o las hijas o las sobrinas de aquellas personas que son mayores, que son abuelos o abuelas, que tienen Alzheimer, que tienen un problema grave y que son las que verdaderamente las están cuidando, ¿no? Trabajo de 24 horas diarias. Tenemos un gobierno que dice que uno de sus grandes objetivos en esta legislatura es crear empleo. ¿Las políticas que siguen respecto a la ley de dependencia ayudan a generar empleo o al contrario? Sí, estos recortes de la ley de dependencia, aparte de vulnerar los derechos humanos, son antieconómicos, porque por cada 1 millón de euros que invertimos en la ley de dependencia generamos 30 puestos de empleo estables, directos y no deslocalizables. Cuando tú inviertes 1 millón de euros, 430.000 euros
retornan a las arcas del Estado en ese mismo año en virtud de los retornos de los impuestos, del IRPF, el IVA, la Seguridad Social. Si no tienen corazón, que cojan la calculadora. ¿Sabes lo que me está pasando escuchándote? Que si me pongo en un lugar donde dependiente, para el que la realidad es bastante complicada en el día a día, no transmites precisamente esperanza sobre su futuro. Estoy convencido de que la ley de dependencia se va a recuperar y la atención a las personas más vulnerables se tiene que recuperar. Por 4 razones. Primero, por nuestra pirámide sociodemográfica. Vivimos en un país de personas mayores. La segunda, porque ahorra costes económicos, sobre todo costes sanitarios. La tercera, porque genera muchos retornos económicos y sobre el empleo. Y la cuarta, aunque esta razón solo es para políticos con alma, es porque es de justicia social. Buen trabajo, Gonzo. Bien, ya puedes lanzar tu pregunta incómoda. Sí, pues la verdad es que quería preguntarte, ¿no crees que si hay alguien en este país que no puede quejarse del gobierno del PP eres precisamente tú? Te equivocas, soy el principal damnificado. ¿Qué dices? Antes de que llegasen esos, yo hacía un programa de humor. Ah, sí. Okay. 1, 2, 3. Y para echarla abajo solo necesito 2 palabras. Mola mazo. Empezamos repasando los derechos que hemos perdido en materia laboral. Con la reforma aprobada en el año 2012 se facilita el despido procedente, indemnizado con tan solo 20 días por año trabajado. La empresa puede bajar los salarios de los trabajadores cuando declare menores ingresos y se impone el arbitraje a los convenios colectivos no renovados. Bien, a la vista de estas condiciones, lo que me sorprende es que desde el gobierno se diga que los jóvenes españoles emigren por espíritu aventurero. Lo que es una auténtica aventura es sobrevivir aquí. ¿Quién lo iba a decir? Ha pasado ya más de un año desde el aeropuerto sin aviones. Bueno, y recordemos que Andrea Fabra sigue siendo diputada. Bien, analizamos ahora los derechos educativos que hemos perdido y que difícilmente volveremos a recuperar. El curso pasado, 25.000 alumnos menos se beneficiaron de becas. Y en este curso hay 20.000 profesores menos. También han disminuido las... Las reformas acometidas por el gobierno han dilapidado en tan solo 2 años derechos sociales que había llevado décadas conseguir. Así es lo que se conoce como el efecto Camilo VI. En construirse una carrera respetable tardó décadas de que se aprobase el recorte de las prestaciones por desempleo y la diputada del PP, Andrea Fabra, dijera esto. ¿Qué queréis? Es una familia a la que le gustan los conceptos locos, parados sin prestaciones y